Bienvenidos a este su podcast a las 2 de la mañana. Estamos aquí en el primer episodio del único podcast de toda la internet. Este va a ser el primer episodio oficial. Y antes de continuar con el tema que tenemos en la mesa, queremos presentarnos y presentar el podcast. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Mario. ¿Se gustan presentarse uno a uno? Bueno, yo me llamo Jaime, soy ingeniero mecánico, pero ahorita estoy haciendo un doctorado pues también en ingeniería mecánica y trabajo haciendo investigación en la universidad. Ok, bueno, mi nombre es Ricardo, tengo 26 años, soy enfermero, llevo ya alrededor de 3 años trabajando y ahorita también estoy haciendo una carrera en filosofía en línea y ya voy como a la mitad más o menos. Okay. Y pues yo me llamo Mario, soy psicólogo, también voy a empezar mis estudios posgrado en agosto. ¿Por qué no nos platicas poquito, Ricardo, de qué se va a tratar este podcast? Sí, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de, bueno, para empezar, este podcast lo empezamos con la idea de, pues somos 3 amigos que pues vivimos diferente nuestra vida y tenemos tal vez algunas diferencias en nuestro pensamiento, pero pues vamos por el mismo lado más o menos y pues queríamos empezar para poder hacer pues una conversación entre nosotros tres que pudiera tener frutos y que se hablaran de las cosas que son importantes, que a veces son difíciles de hablar o que escuchamos nada más comentarios en Facebook o cosas así, pues como que no tan fundamentadas y pues queremos empezar una conversación bien. También tenemos planeado invitados, personas que pueden ser un poco más expertos en el tema o conocer un poco más de algunos aspectos de algún tema y sobre todo que sea gente que no es tan conocida, ¿no? Inclusive que puede parecer que no son expertos, pero que realmente conocen mucho el tema. Y pues el día de hoy vamos a hablar de la cuarentena, del COVID. Pareció que es buena idea empezar con este tema porque pues los tres hemos vivido esto, ¿no? Y de una manera muy diferente. Creo que tenemos perspectivas y hemos vivido esta situación muy diferente y creo que puede salir bastante pues sí, al tema, ¿no? ¿Y quieren empezar ya? Sí, ¿no? Adelante. Sí, dale. Entiendo que tenías unas preguntas para empezar con nosotros. Sí, el punto es que hagamos algunas preguntas, pero pues que la conversación fluya y sea muy orgánica, ¿no? Entonces la primera pregunta, que es como la más sencillita y pues fácil de responder, es ¿cómo han vivido ustedes la cuarentena? O sea, ¿cuál ha sido su experiencia personal? No sé quién quiera empezar. ¿A ti qué te importa, güey? Pues bueno, yo hablando y de una manera muy resumida, porque creo que, pues, como nos vemos, no tan seguido, pero nos vemos relativamente seguido, pues hemos hablado de esto ya varias veces. Pero sé que en mi caso, pues, mi trabajo no me permite dejar de ir al trabajo. O sea, dejar de ir a las oficinas y dejar de ver a las personas. Como trabajo de psicólogo, pues el gobierno del estado, porque trabajo en Estados Unidos, nos permitió hacer las llamadas, o sea, llamadas de teléfono en lugar de ir con las personas, pero aún así hay pacientes pues, que insisten en querer verme en persona o así, y pues no puedo yo decirles que no, porque pues son sus preferencias y muchas de estas personas, pues su vida ahora sí que huelga de un hilo muy, muy delicado. Y pues tengo que ir, asegurarme de que estén bien y así. Y ya por el otro lado de mi familia y de mi novia y todo, me resulta un poco complicado muchas veces porque, por ejemplo, ¿no? O sea, una situación que se dio hace unas 2, 3 semanas. Estábamos en semana de entrenamiento y mi supervisora, pues resulta que salió positiva de COVID. Y obviamente con quien estaba más en contacto era con nosotros, o sea, con como que los trabajadores que estábamos ahí, que quedamos con los pacientes y que les marcamos. Y pues nos hicieron pruebas y todo, y hasta que todos salimos negativos, pero, pero, pero a mí, o sea, por ejemplo, esos primeros 2, 3 días antes de que me hicieran la prueba, o sea, yo llegaba a mi casa y era como, no, no manches, o sea, pues, o sea, yo tengo todo el cuidado del mundo, uso el cubreboca a todos lados donde voy, trato de no estar con otras personas, irónicamente estamos aquí grabando este podcast, pero Es trabajo, es es trabajo. trabajo, sí, sí, es trabajo. Nos están pagando, ¿eh? No, es que no están pagando. Pero, o sea, como que trato de tener todas las precauciones y luego de repente llega una persona externa que tal vez tampoco tiene ninguna culpa, o sea, o no lo hizo adrede, obviamente. Y de repente me veo en la necesidad pues de no estar en contacto con mi familia, o sea, de alejarme de ellos lo más posible, de hablarle a mi novia y decirle, oye, ¿sabes qué? O sea,
pues pasó esto y no creo que voy a poder como que verte unos 2, 3 días, que pues ella también no sale de su trabajo y de la escuela porque también trabaja en una tienda de venta de muebles y pues no la dejan cerrar. Y pues sí, o sea, como que tratas de tener las precauciones. Claramente tienes que salir a algunos lados, pero pues tratas de cuidarte y luego de repente pasa algo así. Entonces, pues está curioso. O sea, no siento que puedas apuntarle a alguien y decirle que tiene la culpa de nada. Pero al mismo tiempo sé que como seres humanos tenemos siempre esa iniciativa de que cuando nos pasa algo malo, o sea, queremos encontrar un motivo. O sea, o algo aquí apuntarle y decir como que, o sea, fue esa cosa. Pero en situaciones así es como que, pues, te animo a decirle a mi supervisora que vayas al carajo, o sea, pues no tuve la culpa ahí. Y pues sí, o sea, como que me encuentro constantemente en esa línea de como que quiero decir que alguien tiene la culpa o como que quiero decir que alguien está cagando, pero pues es un virus, o sea, y el virus es completamente independiente y indiferente, ¿no? Ante cualquier sentimiento y emoción. Y pues sí. Jaime. ¿Cómo la he vivido yo? Pues curioso, obviamente adaptándome como todas las personas, sobre todo pues en los 3 ámbitos de mi vida como muy, muy presente. Uno es como el ámbito educativo. Pues yo estoy haciendo mi doctorado, así que la mayoría de mis clases son más teóricas, son mucho de presentar la teoría para poder hacer investigación, en pocas palabras. Pues de eso se trata de estar haciendo el doctorado. Y a causa de esto, mi novia trabaja en educación, así que ella ha podido ver cómo las personas que enseñan cosas como más teóricas o más, pues sí, no tanto de, por ejemplo, ella enseña matemáticas, entonces ella puede poner a resolverse problemas de matemáticas y pues los estudiantes le van entendiendo, más que estudiante no ve un video pues en YouTube para aprender un problema de matemáticas, ¿verdad? Sí, muchas personas estudian, pero en cosas un poquito más teóricas como lo es historia, en este caso yo que veo todo en el ámbito teórico, pues es un poquito más difícil de enseñar pues por medio de videollamadas o solo haciendo videos, etcétera, etcétera, porque tiene que ver mucho con la discusión frente a frente, etcétera, etcétera. Así que he visto a mis maestros darse en la madre completamente intentando hacer eso. Muchos de ellos han fracasado completamente. Unos no les importó tanto, hicieron unos videos nada más así. Creo que 2, 3 personas los vieron. Como que, pues igual me pagan. Sí. y nosotros como estudiantes de que mientras entregue la tarea no creo que tenga que ver el video. Pones el video así como el doble de velocidad para que se acabe más rápido. Estaría chida poder hacer eso en la vida real, ¿verdad? Sí, así que pues en ese campo he visto cómo han batallado un chorro los maestros. Pues en mi trabajo como es muy diferente a los demás porque hago investigación y el punto de mi trabajo no es cumplir un horario, sino entregar entregar mis avances. Y entregar resultados. Sí, entregar resultados en pocas palabras. Y mientras entregue esos resultados, en realidad no importa cuánto tiempo haya trabajado en la semana. O sea, a veces me puede tomar hasta menos tiempo hacer más trabajo. Me pasa todo el tiempo. Así que en esa parte la he tenido mucho más fácil que otras personas que sé que han tenido que hacer home office y tienen que estar conectados de 8 de la mañana, 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por ejemplo. Sí, eso está mucho más complicado y luego sí, medio dormido en casa, pues más difícil, ¿verdad? Y ya por último, pues en lo que podemos concordar casi todas las personas es tener que reaprender a convivir en familia, sobre todo porque muchas personas como lo somos, no sé, yo que nunca estoy en mi casa, pues ninguno de los tres casi no estamos en nuestra casa, no nos toca convivir tanto con nuestros papás, porque aún vivimos con nuestros papás. No nos toca no nos toca tanto convivir con ellos como antes, ¿no? Como mis papás viven conmigo. Sí, hemos tenido que reaprender a convivir
y pues los choques que generalmente se hacían como se iban olvidando, por ejemplo, dejabas la leche afuera del refri, algo así. ¿Dejas la leche fuera del refri? Sí, imagínate. Todos enfermos de diarrea. Si la dejabas y ya se enojaba tu papá, tu mamá, tu hermano, quien sea, nada más se enojaba un ratillo, la metía en el refri, pero como no los ves como en unos 2-3 días, se les olvida. No, pero aquí como estás conviviendo con ellos 24/7, pues se vuelve como más complicado y se crean más tensiones y Se vuelve más pesado, güey. se vuelve más pesado, pues, hay más problemas, etcétera, etcétera, que creo que es algo que muchos han tenido que afrontar, o sea, el tener que convivir con la familia y tener que afrontar estos problemas justo en el momento, o sea, no es como que alguien se pueda nada más ir, agarrar las llaves del carro y solo irse, no sé, a cualquier lado porque pues por la cuarentena. Entonces creo que es algo que todos hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco y sobre todo pues yo, en mi familia está así, yo nunca convivía con mi papá, con mi hermano, etcétera, etcétera. Con mi hermano me he llevado mejor, con mi papá a veces ha habido momentos de tensión y pues creo otro ámbito medio que causa tensión en mi casa es que mi mamá trabaja pues en el sector salud y pues está todo el día, ella sí está en un hospital que es enteramente de COVID y pues ahí está, a veces tiene que hacer turnos de 12 horas y así y pues está intenso, está tomando muchas precauciones, le tuvimos que instalar afuera de la casa una regadera para que se bañara antes de entrar, no entra con el celular, lo tiene una bolsita como de plástico para que no pase nada, etcétera, etcétera, un chorro de precauciones que creo que pues nadie estamos preparados para afrontar. Y no sé tú, Ricardo. Bueno, pues de hecho todo eso que dices se me hace muy interesante, me identifico mucho con tu mamá. Hay muchos, por ejemplo en el hospital, bueno yo trabajo en el hospital y en el hospital muchas personas hacen eso, ¿no? Que tienen ahí su bolsita con el celular o le ponen como lo forran así con un plástico para que pues esté como, pues por así decirlo, protegido, ¿no? O sea, pero pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, ha sido complicado como toda esta situación. Yo igual en la escuela pues sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, mi escuela ha sido en línea y no ha cambiado mucho, pero como que los maestros tratan como que ahora están ellos también en casa y obligados como a dar las clases en línea y tratan como de compensar, ¿no? O sea, el no estar presente, a veces ponen trabajos más tediosos, más cansados y sin sentido, ¿no? O sea, de hecho hace como unas 3 semanas, o bueno, hace como un mes que ahorita estoy de vacaciones, pero estaba en clases y tuve una crisis existencial porque soy filósofo y pues a eso me dedico. Era una tarea. Prácticamente sí. Y pues sucedió por lo mismo, porque decía, pues, ¿qué carajos estoy haciendo? O sea, duro todo el día nada más estudiando y leyendo cosas a las que pues no tienen ninguna trascendencia, ¿no? O sea, llegas a tener ese tipo de cuestiones existenciales. Después, en el ámbito del trabajo, pues no les voy a mentir, ha subido muchísimo el nivel de estrés y de trabajo desde que empezó la cuarentena. Pues igual así como con tu mamá, o sea, muy, muy complicado, te piden más turnos, te piden más trabajo, el estrés es mucho más grande, hay menos empatía de parte de la gente, las personas son como más, están en un nivel de estrés más grande y por lo menos por lo mismo tratan, como decías tú, encontrar un culpable y a veces te confrontan con mucho, pues con todo lo que traen, o sea, con todo no tenemos visitas en el hospital, pero te están hablando constantemente y te están a veces hasta, pues te la hacen de pedo, ¿no? De que no, porque no están haciendo nada por mi familia y esto, cuando Sí. pues no saben que tú estás haciendo absolutamente todo lo que puedes y desgastándote y sin tener que hacerlo, haces hasta cosas extras, pero pues no se ve, ¿no? Es un completo aislamiento. En mi hospital hay mitad y mitad, ¿no? O sea, hay una unidad de puros pacientes de COVID que cada día crece más y ahí están los pacientes normales, ¿no? Porque como a diferencia de lo que muchas personas creen, pues no nada más se trata de los pacientes de COVID, ¿no? O sea, siempre hay pacientes enfermos, hipertensión, diabetes, de miles de enfermedades que hay, o sea, hay complicaciones, cirugías, hay de todo eso y eso no se detuvo nada más porque hay cuarentena y pues sí ha sido complicado en sí el trabajar en un hospital y completamente de acuerdo con lo que dices de la familia, o sea, cada vez bueno, en mi caso, mi situación familiar tal vez se vuelve un poco complicada, se los comparto, pues bien, o sea,
Mi hermano pues tiene algunas enfermedades mentales y pues tiene una adicción y eso lo complicó aún más, pues lo de la cuarentena, o sea, es complicado estar viviendo con una persona así ya sin estar en cuarentena. Ahora estando en cuarentena, tu papá todo el día en el trabajo, en la casa, tratando de trabajar mientras mi hermano hace su desmadre, pues sube el nivel de estrés mucho, pues muy grande, ¿no? O sea, entonces pues se vuelve complicado. Escuela difícil, trabajo difícil y casa difícil, pues está bien complicado. O sea, Mario no me va a dejar mentir que pues ese tipo de situaciones te llevan como al límite y pues te ha tocado, ¿no? O sea, con muchísimos pacientes que ahorita están batallándola muchísimo. Igual a mí me toca en el hospital, o sea, desde un sector tal vez diferente, pero pues nos toca vivir cosas muy parecidas. Y pues ya para empezar como con la conversación más profunda o más al punto que queríamos tocar, pues como mencionaban ahorita, ¿no? Hay como esta polaridad pues de posiciones, ¿no? De posiciones ante la cuarentena. Están los que de plano desde que empezó la cuarentena, completamente quédate en casa, que no han tenido muchos de ellos la necesidad de salir y es un punto que también es importante tocar ahorita. No han tenido la necesidad de salir y por lo tanto se han podido quedar en casa, tienen la comodidad de una casa, un hogar bien, no hablando económicamente. Y pues es fácil, ¿no? O sea, como esta mentalidad de, los que salen son unos idiotas. Está la página que mencionábamos la otra vez de Covidiotas, que prácticamente es una página Para humillarla. Sí, de Instagram para mandar gente que ha salido y que ha roto la cuarentena y humillarlos. Y está la otra polaridad de la gente, el otro polo que dice, no, pues la cuarentena ni existe, ni nada, o sea, digo, el COVID ni existe, pues sí, yo No voy puedo a usar salir. máscara, no voy a hacer nada Sí. de esto que me están pidiendo que haga. Como las personas, la otra vez entré al Walmart y estaba al Walmart, al Walmart Supercenter. Y una persona, pues obviamente entras con cubrebocas y no te dejan pasar, pero luego lo pasó y ya que no lo estaba viendo la seguridad y se lo quita y es como, pues no sabes ni qué piensa esa gente, ¿verdad? O sea, no entiendes, como que estas polaridades están muy presentes y pues quería preguntarles a ustedes qué es lo que piensan de esto. De hecho, en el hospital, pues obviamente como sabemos que el COVID es mentira y nos están pagando nosotros para fingir, a veces estamos en el hospital y les decimos a los pacientes, oye, pues hazle como que estás enfermo, tose y así, o sea, fingimos mucho ahí y así, pero pues ustedes que sí creen en el COVID y en todas estas cuestiones de enfermedades y así, pues quería ver qué piensan ustedes. De los extremos, ¿verdad? Sí. Está raro, güey. O sea, porque yo siento que... Yo veo a la gente y no la puedo juzgar. O sea, como que... Como ya lo he mencionado, o sea, yo no puedo juzgar a alguien por estar en un extremo. Y resulta muy fácil. Por ejemplo, cuando empezó... Me acuerdo mucho. O sea, por ejemplo, la página de Covidiotas. O sea, cuando salió la página de Covidiotas era una revolución. Era como que... ¡Aja, pendejo! O sea, como que salía alguien ahí y lo tachaba. Y si conocías a la persona, se le mandabas el video y le decías de que, güey, saliste en Covidiotas, eres un covidiota, pendejo. Y te empezabas a burlar. Pero pasa el tiempo... Y por ejemplo, si eres de los que estaban encerrados, o sea, como que se escucha bien tonto, no sé, pero esas risas se convierten en lágrimas de que, oh, fuck, estoy aquí encerrado, o sea, no puedo hacer nada. Y a mí me pasa mucho que veo, obviamente, cómo eso le afecta a la psicología de las personas, o sea, como que la mentalidad de las personas. En mi caso, la neta, o sea, siento que mi trabajo es como que una bendición y una maldición al mismo tiempo, porque puedo salir de mi casa, o sea, puedo salir de mi casa y tengo motivo para hacerlo, pero al mismo tiempo digo como que de verdad quiero salir de mi casa, o sea, quiero ir a mi trabajo y luego que salga otra supervisora o que salga un paciente, ¿no? O sea, con COVID, porque por ejemplo los pacientes muchas veces resulta muy difícil para la mayoría de ellos comprender incluso como que lo que está pasando. O sea, les hablas y les dices como que, oiga, y esto me pasó muchas veces de que yo tenía un paciente, antes trabajaba en otra compañía y, y se llamaba, vamos a decirle el señor Armando. Entonces el señor Armando... ¿Cavada? Cavada, saludos. El señor Armando Cavada, pues estaba en una situación pues sí, de pobreza, vamos a decirle pobreza, y recibía cheques del gobierno. Entonces este señor... Entonces no es el Cavada que yo conozco. No, el Cavada, no. Yo creo que es el primo que abandonó. Entonces,
ese señor recibía cheques de gobierno y pagaba su apartamento y todo, pero él no tenía ni televisión, ni teléfono, ni la neta, o sea, a ese vato no le importaba nada, o sea, era de que, pues X, o sea, a él lo que le importaba, y pues también pues sus enfermedades mentales era, me voy a tomar una cerveza hoy afuera de mi casa, me voy a meter, voy a ver la tele y me voy a dormir. O sea, y la tele de que la revisaba y tenía de que 2 canales. Y uno era de telenovelas, que pues la neta no sé si lo ponían peor, porque pues no manches, esas madres que... y otro era de que el canal 5 o algo así, o sea, como que no agarraba nada de señal. Entonces, cuando empezó todo esto por allá de marzo, yo una vez hablé con el señor Armando, le dije, que oiga, señor Armando, no sé si ha escuchado, ¿verdad? Pero, o sea, llegó este nuevo virus y dicen que es muy malo, o sea, traté de explicarle de una manera sencilla, sin querer como que pasarme lanza de que se va a morir si o sea, no. Le dije, ¿sabe qué? O sea, la neta, le pueden pasar cosas muy malas. Sé que usted está bien de salud, porque está bien de salud. O sea, los problemas eran mayormente mental. Le dije, pero si hay capacidad, o sea, este virus tiene capacidad para matar gente. O sea, necesito que se cuide, necesito que haga esto. Y ya, o sea, me mandó por un tubo. Fue que sí, hombre, y ya, o sea, como que seguimos hablando. Entonces pasaron las semanas y yo le seguía contando, le decía que, oiga, señor Armando, y yo notaba que me seguía pelando, o sea, que me seguía mandando por un tubo, o sea, me seguía ignorando o me seguía como que, pues, terminando el tema de volada. Y llegó un punto en el que dije que, oiga, ¿y usted qué piensa del coronavirus? O sea, pues con todo esto que le estoy contando y pues todas las semanas le pregunto lo mismo, así. Y lo sé que así, lo del coronavirus. Y lo, sí, ¿qué chingados es eso? Y lo me quedé así, le dije, pues, pues de lo que hemos estado hablando. Y no, yo no quiero esa chingadera. Y lo fue como que, güey, pues... Perdón, señor, o sea, perdón por ser su amigo, ¿no? O sea, y ahí te quedas como, o sea, estas personas, te das cuenta que, por ejemplo, cuando tienen enfermedades mentales, la neta, o sea, les resulta muy difícil comprender lo que está pasando y no tienen la culpa. O sea, porque pues su realidad es diferente, o sea, literal, o sea, incluso la manera en que ellos ven su vida y la vida de los demás y el mundo es completamente diferente. Y luego están los que se encierran, que también después de tanto encierro empiezan de que... Y he visto mucho en Facebook, o sea, de que al principio... Neta, o sea, me da mucha risa meterme a redes sociales. Me da mucha risa porque al principio, en marzo, veía redes sociales de lo que, jaja, tengo un puente de un mes, jaja. Y era como que, sí. O sea, hacían sus comentarios como que de... Bendito coronavirus. Y es como Sí, que... o el clásico que al principio empezaba de que, ay, nos volveremos a abrazar y cosas así. Sí, o sea, bien positivos de que vamos a superar esto, estamos todos juntos y ay, bueno, al menos todos podemos usar un tiempo para hacer yoga en la casa y es como que, no, el yoga, bueno. Y ahora me meto a las redes sociales y lo que veo es de que hasta la madre me quiero morir, o sea, de que llevo 4 meses encerrado. O sea, gente que literal lleva calendarios de que va tachando los días y te los publica de que día número que 300 de la cuarentena o algo. Bueno, no 300, todavía no vamos en 300. Pues, De mero. Pero, o sea, día de que 135 en la cuarentena. Y están bien tristes y ves comentarios y la gente se está deprimiendo. O sea, si te metes a redes sociales, ahorita como que la gente ya se bajó de esta montaña como de esperanza y está cayendo en la realidad de que, ay, güey, o sea, esto es una pandemia de neta, o sea, está durando y se está empezando a deprimir. Y, y pues está difícil, o sea, no entiendo. Y yo me resulta muy difícil entender el otro extremo. Creo que es el más difícil de comprender de la gente que no quiere creer en eso. O sea, pues, ¿cómo justificas que no existe algo que claramente está tomando la vida de tantas personas? Y más allá de eso, o sea, lo que a mí me sorprende y me gustaría saber qué opinan ustedes de esas personas también es de las personas que no nomás no creen o de las personas que no nomás no siguen como que las recomendaciones de todos los gobiernos del mundo a este punto, sino que activamente tratan de atacar con eso. O sea, de que no quieren, porque ves videos en internet de que gente que le dicen, póngase la máscara, fuck you, o sea, empieza a gritar, ¿no? De que, fuck you, I'm not gonna wear a mask, no me voy a poner una pinche máscara. Y empiezan a gritar. Y luego la gente les dice como que, señora, es por la salud. Y luego, fuck you, y empieza a gritar y luego empieza a toserle a la gente. O sea, de que les empiezan a toser. Y es como que, señora, o sea, eso ya puede considerarse un ataque, ¿no? O sea, a la persona.
Y trato de comprender a esas personas, pero la neta me resulta muy difícil porque es como, ¿qué tan egoísta puede ser como para poner en riesgo la vida de otras personas, nomás por muchas veces no querer ponerte una máscara? Ustedes, o sea, ¿ustedes qué piensan de esas personas? Pues muy mal. Como ahorita empezaste, o sea, también no puedo del todo juzgar a las personas que no están expuestas a eso. O sea, esas personas que pueden hacer eso, eso significa que sus familias no han tenido nadie que pues padezca el virus ni nada. Entonces, ya sabes cómo, sé exactamente ese video que decías de fuck you, not gonna wear a mask. Como 10, güey. Bueno, sí, también. Pues es gente que siempre ha vivido en una burbuja donde piensan que las cosas que si quieren algo completamente con todas sus fuerzas, que lo van a conseguir, así de fácil. Son personas que siempre han vivido con ese privilegio. Así que, por así decirlo, no quiero decir que no los culpo por no pensar eso, porque, insisto, sus condiciones, su condición social, su ser, pues privilegiado, en pocas palabras, los aísla de pensar de que tienen que ser solidarios con las demás personas y que pues tienen que usar una máscara no solo por ellos, sino por los demás. ¿Qué tal si ellos están contagiados y contagian a las demás personas? Uh-huh. Y a la vez es un privilegio vivir en esa burbuja, y a la vez también para algunos es una maldición de no tener la educación pues adecuada para pensar de que hay un virus que existe y que los datos son reales. O sea, hay gente que ha perdido a familiares a causa de esto. Hay gente que su vida, o sea, ya porque les dio, pues ya padecen de condiciones que se les van a quedar pues toda la vida, o sea, neumonía, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pues siento que es eso. Creo que estos son otros dos polos. O sea, las personas que están viviendo una burbuja donde en parte, gracias a Dios, no les ha pasado nada, pero también otras personas que están viviendo en una condición de falta de educación, que no saben pues lo que está pasando. O sea, no. Pues es como los videos de famosos. O sea, bueno. No sé, o sea, es que a mí me fastidió mucho eso. O sea, saliéndonos desviándonos un poquito. Cuando empezó la cuarentena, que salieron videos de famosos cantando. Como el de Gal Gadot. Sí, como el de Gal Gadot. O sea, que salió cantando. ¿Cuál canción era la de Imagine? La de Imagine, de John Lennon. Sí. John Wick. John Wick. Pero, o sea, escuchas eso y como que sabes que traen buena intención, pero o sea, yo me fastidié, güey. Fue como que manches, o sea, tú puedes estar en tu casa un año, en tu mansión un año, y pues la neta, o sea, no te va a fastidiar para nada. Yo voy con una persona que vive en un cuarto con una cama y que a veces se escucha mucho, que a veces embarra popó en las paredes porque le dan ataques y de ahí no puede salir. Uh-huh. Y es como, no sé, o sea, me fastidia mucho que, o sea, que tengan dinero y todo eso, pues X, o sea, si trabajan y les pagan eso, pues es muy su pedo. Pero el que si quieran ver muchas veces como alguien con que se puede relacionar la persona común, eso es lo que a mí me fastidia. Sí, sí. Eso es volviendo, de hecho, a la pregunta de Ricardo de los dos extremos. O sea, es muy fácil para ellos decir, quédate en casa, cuando, como en la película de John Wick, dice el vato que ¿sabías que te puedes quedar a vivir aquí en el Continental y nunca repetir un cuarto, ¿no? No, una comida. Una comida 2 veces? O sea, sí, técnicamente eso viven ellos. Se pueden quedar en su casa y todos los días van a tener un platillo distinto que comer. Pueden ir a su gimnasio personal, etcétera, etcétera. O sea, pues sí, o sea, es muy fácil para esas personas decir, quédate en casa. Y volviendo también un poquito junto con eso a la pregunta de Ricardo, ahorita lo dijo de que las personas esas que con tanta facilidad podían decir de que quédate en casa son las personas que no tenían la necesidad de salir.
Y creo que a todos nos tocó, por nuestro ambiente, pues obviamente tenemos a muchos jóvenes agregados, gente que, algunos que todavía no trabajan, que todavía están estudiando, que no tenían que traer el pan a la casa, o sea que ellos en verdad no tenían necesidad de salir, ellos no eran los que se arriesgaban a ir a la tienda a traer la comida, ellos no eran los que se arriesgaban a tener que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Para esas personas pues era muy, muy sencillo, pero la verdad es que es algo más complicado que eso, no es nada más quédate en casa y quédate en casa, porque como dijiste, hay personas que no, no pueden gozar del privilegio de quedarse en casa porque o se quedan sin dinero para comer o simplemente sus condiciones mentales no se los permiten. O se así de deterioran fácil. también. O sea, Sí. es muy común que se empiecen a deteriorar cuando se encierra una persona. Sí, tampoco justifico que todos estemos saliendo, ¿verdad? O que vaya gente y se haga un parizote, pues tampoco, ¿verdad? No, creo que no es momento para estar haciendo ese tipo de cosas, pero, pero sí siento que ambos extremos es algo más complicado que eso. Hay personas que en verdad no se pueden dar el lujo de no salir y hay personas que se están dando de más el lujo de salir. Sí, pues de hecho todo eso que dicen muy, muy interesante. Yo me encantaría poder decir, pues la cuarentena, o digo, el COVID es una mentira, ¿no? Me pagan a mí un chingo de dinero por ir al hospital y fingir que hay gente enferma. Estaría en vergas poder decirles, no, sí, sabes que todos los días que voy a trabajar y que me toca ir a la unidad de COVID, no me tengo que estar fijando cada 5 minutos en el monitor para ver si el paciente no se le baja el oxígeno. Estaría en vergas decir, sí, es que no, en realidad nomás estamos ahí con los pacientes, fingimos que es que es pues es una manera de controlar el gobierno y así, o sea, estaría bien vergas poder decirles eso, pero pues la realidad es que no, o sea, yo lo veo con mis propios ojos, me ha tocado vivirlo pues carne y hueso, o sea, personas que uno cree y dice, no, pues no tiene tantos padecimientos, no, nomás tiene 1, 2, 3 enfermedades, pero pues es súper difícil, ¿no? Ahí están con las máscaras de 15 litros de oxígeno que apenas podemos mantener su oxigenación bien. Están los pacientes que literal se quitan el oxígeno un minuto y se les baja un chorro el oxígeno. Entonces, pues es muy complicado, o sea, ya verlo como yo como trabajador de salud que me ha tocado estar viendo todo eso, pues es complicado, ¿no? Se vuelve difícil el estar experimentando todo eso y ver que hay gente que le vale y así, pero estoy de acuerdo con lo que dicen pues los dos. En la filosofía hay una cosa que siempre me gusta meter que se llama hermenéutica, que es una manera, empezó como una manera de comprender textos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes la Biblia y tienes un estudio hermenéutico, pues lees la interpretas, ¿no? Es una interpretación de la Biblia, ¿no? En la hermenéutica se movió a hacer un movimiento filosófico como más ontológico. Se refiere como que tú desde tu posición, o sea, para no hacerla larga ni meterme acá en pedos teóricos y así, tú desde tu posición, cada quien desde su posición existencial vive de una manera diferente, o sea, tienes un contexto social y cultural diferente, tienes una vida personal diferente, o sea, diferentes factores te han determinado, tú tienes una biología específica que te hace actuar también de cierta manera o te hace comprender las cosas de cierta manera. Entonces, todos estos factores forman lo que es la persona y la persona ve a través de esos lentes, o sea, ve la realidad a través de todo lo que ha vivido, o sea, a lo que me refiero es que todos tenemos una interpretación de lo que es la realidad. No quiere decir esto, o sea, yo no quiero caer así de que decir, pues sí, cada quien tiene su verdad y así, sino que yo lo pondría para que se entendiera como existe una verdad o existe un vaso, existe esta taza que tenemos enfrente para los que nos están viendo en el video, para que también vean nuestros videos. Y yo la veo desde este lado y veo que tiene el lugar donde puedo agarrarme de la taza, pero Mario la ve de este lado y Jaime la ve de este lado. O sea, tenemos diferentes interpretaciones de lo que está sucediendo aquí. La taza existe independientemente de lo que nosotros estemos percibiendo, pero nosotros la percibimos de una manera diferente y la interpretamos diferente. Entonces, todo lo que sucede en la vida, si lo comprendes desde ese punto, cambia mucho tu perspectiva. Por ejemplo, lo que decía, las personas que tienen una enfermedad mental y no pueden comprender la situación como nosotros lo hacemos, ¿no? O sea, su realidad es diferente, su interpretación de la realidad es diferente. Yo lo vivo con mi hermano en la casa. Pasaron como 3 meses para que mi hermano empezara a usar un cubrebocas, que ya lo hace, gracias a Dios, pero, o sea, pasaron 3 meses en el que
se exponía muchísimo porque él no comprendía desde su diferente realidad, pues no lo podía comprender, ¿no? Pero también, o sea, les digo, o sea, cada quien desde su posición existencial, la persona que está en su casa en un privilegio, como decíamos ahorita, un actor, un cantante, que tiene muchísimo dinero, pues él interpreta la realidad desde su posición, o sea, él dice, pues sí, quédense en casa todos y no salgan, y no comprender que la persona, ahora nos vamos al otro lado, al otro espectro, ¿no? La persona que es completamente pobre, que vive en el cerro y que tiene que bajar todos los días para dar un poco de comida, que vive al día, pues es diferente, ¿no? O sea, cada quien vive la situación de una manera diferente. Con esto no quiero tampoco que se malinterprete lo que estoy diciendo y que suene como que estoy justificando la acción de todos. Simplemente esto tiene que ver con empatía, como yo lo llamo, como una empatía intelectual, ¿no? O sea, comprendes cómo comprende el otro. Y no se trata de justificarlo y decir, ah, sí, porque tú vives de esa manera, está bien. Pero sí se trata de verlo de una manera diferente y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que la persona, por ejemplo, yo soy enfermero, llevo 3, 4 años trabajando en un hospital, ya tengo un conocimiento muy diferente del que tiene una persona que no tiene nada de estudios en la salud. O sea, y no porque yo sea mejor o nada, sino porque estudié, he trabajado, tengo la experiencia y tengo una posición, o sea, veo las cosas de una manera diferente por las condiciones que se me han dado, ¿no? Entonces yo no puedo esperar que todos comprendan las cosas de la salud como yo las comprendo. O sea, sería ilógico y sería completamente sacado de la realidad. Y eso es a veces lo que sucede, ¿no? Vemos en redes sociales y vemos que una persona dice, no, güey, es que tú no, o sea, me ha tocado, ¿no? Estudiantes o inclusive médicos o así, y juzgando bien cabrón y así a la gente, cuando pues la realidad es diferente. O sea, cada quien comprende desde su posición muy, muy diferente. ¿Qué pasó? Perdón, conectarla. ¿A la laptop? Sí, porque si no se va a acabar. Pero bueno, a lo que iba, o sea, digamos, este es el COVID, la tasa que estaba enfrente de nosotros es el COVID y nosotros la interpretamos de una manera muy, muy diferente. O sea, cada quien la interpreta desde su posición existencial, desde su horizonte existencial, ¿no? Entonces, es complicado, es difícil, no es una situación tan sencilla. Estaría suave que todos pudieran experimentar o ver, por ejemplo, lo que nosotros vemos en el hospital o lo que te toca ver a ti desde la salud mental o lo que te toca ver a ti con tu mamá. O sea, estaría suave, ¿no? Que todos pudiéramos comprender de una manera diferente todo esto, pero la realidad es que no. Y pues ahí va la pregunta también, o sea, ¿cómo podemos afrontar esta realidad? ¿Cómo podemos... pues sí, ¿cómo podemos hacer algo para que las demás personas comprendan? O es como un punto medio, ¿no? O sea, encontrar el punto medio entre pues ofrecer el apoyo y comprender, y entre los que también pues no entienden nada. De hecho, también si te pones a pensar, si te pones a ser empático y dices, vas a hacer como un análisis de lo que la persona vive, tú puedes decir, bueno, la persona que sale de la cuarentena para ir a una fiesta, ¿por qué lo hace? Y puedes irte como a la raíz y tal vez comprender que esa es la manera en la que él lidia con su propia existencia, que tal vez no tiene sentido si no sale de fiesta. O sea, Sí, o sea, como que pierde su... ¿Cómo se dice? Pues su esencia, o sea, su razón de ser si no, sí, si no se... es la manera en la que él lidia con la realidad, y si no sale de fiesta, su realidad no tiene sentido. Entonces hasta puedes llegar hasta ese extremo de decir, tener un poco de empatía con las personas que salen. Obviamente no estoy justificando. Sí, no estoy justificando, no estoy diciendo, están bien y así. Sí, pero, o sea, a lo que me refiero es con eso, y podemos llegar hasta ese extremo, ¿no? O sea, de comprender todas las posiciones de todas las existencias que son diferentes. Entonces, pues como que la siguiente pregunta pues iría más por ese lado. O sea, ¿ustedes cuáles crean que sean las herramientas o las cosas o... pues sí, para salir adelante de esta situación? Y pues sí, cómo podemos afrontar esta situación de la pandemia, ¿no? Es que está curioso. O sea, porque por ejemplo yo no... Bueno, Ricardo. Hablando de eso, o nos esperamos a que regrese Ricardo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y vamos a esperar a que regrese Ricardo porque se retiró un poquito. Pero
para hablar de un tema un poquito más ligero. No sé si tú, Jaime, porque Ricardo ve videos muy diferentes a los que yo veo en internet. Pero me topé con un video que se llama... El vato que los hace los videos se llama El Historiador del Internet, en inglés. Y hace muy buenos documentales, semi-documentales, vamos a decirle, porque pues no tiene producción ni nada. O sea, el vato se los avienta en la computadora y así. Es australiano. Y él lo que hace es que encuentra eventos en internet y en la vida real que son muy peculiares y trata de realmente como que llegar a la raíz del problema. Entonces, el vato, para su último video, que lo recomiendo muchísimo, se metió al pedo del papel de baño. O sea, de cómo fue que surgió la escasez de papel de baño en Australia. Porque empezó en Australia. O sea, yo no sabía que había empezado en Australia. Empezó en Australia y luego se esparció a Estados Unidos. Y luego se empezó a pasar... Una vez que llegó a Estados Unidos, como que esa moda fue cuando empezó a llegar a todos lados, ¿no? Entonces, empieza a explicar que fue porque la gente empezó a paniquearse porque pensó que el papel de baño en Estados Unidos lo hacían fábricas de China. Entonces, la gente empezó a pensar de que, oye, o sea... alguien sacó una estadística falsa en Australia que decía que 60% del papel de baño viene de fábricas de China. Pues el virus viene de China. La gente dijo, a la madre, me voy a limpiar la colita y me voy a dar coronavirus. Entonces dejó de comprar el papel de baño que venía, según esto, de fábricas de China y empezó a comprar a madre antes de que llegaran las próximas cargas. Entonces dijeron de que no, pues, o sea, 2 papeles. Y luego, no, 3, tal vez 4, tal vez de esta manera. Y se empezó a llenar, o sea, se empezó a vaciar, más bien. Se empezó a vaciar todos los centros comerciales, ¿no? Entonces, una vez, o sea, se empezó a haber pánico. Y ya de ahí, Estados Unidos, por alguna razón, o sea, yo creo porque Australia y Estados Unidos pues están muy relacionados. La gente empezó a creer lo mismo en Estados Unidos. Y el vato empieza a explicar de que la gente no sabe que la mayoría del papel de baño del país donde seas se hace domésticamente. O sea, no viene de fábricas de afuera porque dice, el papel de baño cuesta mucho pasarlo y ocupa mucho espacio. Entonces pagas mucho para pasar muy poco papel de baño a otros países. Y llega a Estados Unidos. En Estados Unidos empieza a pasar lo mismo porque Estados Unidos... Cuando en Estados Unidos la gente es estúpida, la gente es muy estúpida. O sea, y no me dejarán mentir. O sea, si algo pasa en Estados Unidos y se hace fama por gente estúpida, aunque sea por gente estúpida, esa moda va a crecer. Y una vez que algo pasa en Estados Unidos, empieza a pasar en todo el mundo. Y ya empieza a explicar como que, pues, cómo de ahí empezó a pasar hacia otros lados. Así. Es un video muy bueno, se lo recomiendo. Y bueno, regresando a la pregunta, hablando un poquito ya más serio porque ya regresó el profesor. Espera, antes de que lo hagas, o sea, nada más me quedé pensando eso de cuando en la vida has visto como en esas, cuando estás acá negociando exportaciones y todo ese tipo de cosas, no, que México es de los mayores exportadores, no sé, de Chile, de aguacate, de tequila, etcétera, de aguacate, etcétera, etcétera. Sí. De tequila. Sí, pues sí. Sí somos. ¿Cuándo en la vida has visto un país que diga, no, mayor exportador de papel de baño? De papel de baño. Del suavecito. Manches, hombre, racita, cómo es creativa. Pero bueno. Está muy padre. Regresando al paréntesis, ya que regresó Ricardo. Perdón, señor profesor. Hablando de, ahora sí de, pues cómo llegar a un punto medio. A mí yo creo, soy de las personas que creen que mientras haya 2 extremos opuestos, es prácticamente imposible como que meterse en puntos medios. Y lo digo porque, por ejemplo, hay un psicólogo que yo, o sea, ese vato lo encontré hace unos años y a mí me gusta mucho seguir como que pues, sus publicaciones y qué dice, porque tiene una manera de ver la vida muy, muy centrada. O sea, el vato es muy bueno. Pero el vato dice que muchas veces los problemas de las personas que son extremistas... ¿Cuál es el nombre? Perdón, se llama Jordan Peterson. Sí, pensaba eso. Es mi psicólogo de la actualidad favorito. O sea, ese vato es otro pet. Entonces, él tiene un argumento que dice que los extremos rara vez se encuentran porque cuando una persona llega a un extremo, ya no hay más persona, hay pura ideología.
O sea, la persona se consume por la ideología que tiene, o sea, por la idea que tiene, y ya no está abierta a un diálogo. Y lo vemos en muchas cosas, o sea, no... O sea, yo creo que las personas que ya están en un punto medio, pues qué buena onda, pero las personas que están en extremos son las que ya no se van a poder encontrar. Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, sin meterme en pedos, o sea, por ejemplo, con el tema del aborto. O sea, ves los dos extremos y rara vez ves que los dos extremos se encuentran en un punto medio, siquiera para hacerse preguntas o siquiera para hablar. O sea, y la gente que está en los dos extremos, creo que nunca en mis años de que en redes sociales así he visto que dos personas que están en extremos, en una sección de comentarios o en un video de YouTube o lo que sea, empiecen a tener un diálogo. O sea, es muy raro. No estoy diciendo que no haya, porque pues no, tampoco he estado en toda la internet yo. O tal vez sí, no sé, todavía no. Pero es raro. Y igual en muchas otras cosas. O sea, a mí se me haría muy difícil, por ejemplo, sacar de que a una persona que está encerrada en su casa y llevarla con la Stacy que está tosiendo en la cara de los policías. ¿Sabes Sí, cómo? pues sí. Entonces, que si hay una manera, pues si hay una manera, sinceramente no se me ocurre una buena manera, pero creo que un buen primer paso para encontrar un punto medio en este problema y en todos los problemas que llegan a tener personas extremistas es hablar con la persona, no del tema en cuestión, sino de la importancia de haber un diálogo, o sea, con otras personas. O sea, de llegar y decirle como que, oye, pues, he notado que como que tú no hablas mucho, o sea, pues, ¿qué pedo, no? O sea, ¿por qué? O sea, como te habías dicho ahorita y se me hace muy interesante, o sea, el entrar de raíz a la realidad de la persona y ver por qué la persona es así. O sea, como que ¿por qué Stacy no escucha? O sea, ¿por qué Stacy cree en esto solamente? ¿Por qué Stacy no le gusta platicar con las personas? O sea, todo esto. Sí, inclusive, bueno, espero que te Sí, no, interrumpa. dale. Inclusive, por ejemplo, se da mucho, inclusive en la filosofía, en la ciencia, así, que siempre es como, bueno, vamos a tratar de hablar muy objetivamente, y es como la objetividad es como algo que buscan todas las ciencias, la filosofía, la ingeniería, todos los ámbitos que quieren como que tener pues una credibilidad, quieren buscar la objetividad, pero la verdad es que en práctica y o sea, en la realidad es prácticamente imposible de alcanzar. O sea, la objetividad es imposible, ¿no? O sea, porque somos sujetos y por lo mismo siempre están como estas cuestiones, así como dices tú, como de por medio, de antes, de atrás. Inclusive a veces cuando hablamos de datos científicos los utilizamos y los interpretamos a medida como nosotros queremos interpretarlos. O sea, es una realidad pues muy cabrona. Bueno, perdón, continúa. Sí, ¿no? Y creo que eso es un buen primer paso. Por ejemplo, no sé, o sea, ahorita relaciono todo como que psicología de mi trabajo porque pues es mi realidad, ¿no? Pero yo, cuando encuentro una persona que por ejemplo no quiere hablar del coronavirus o de que no quiere hablar de un trauma o algo así, porque la mayoría de las personas con las que trabajo, para los que están escuchando, son personas que tienen traumas muy pesados. Y obviamente pues no quieren hablar de eso. Me platican a mí porque pues es mi trabajo y pues saben que para eso estoy yo. Pero es importante para nosotros como primer paso, como uno de los primeros pasos, que la persona empiece a desarrollar un círculo natural de apoyo. O sea, que las personas cercanas a esa persona, sea su hija o sea su esposo o sea quien sea, sean un buen apoyo, le decimos apoyo natural porque pues es de la familia. Pero muchas veces, 90%, 95% de los casos no es así porque las personas a su alrededor no saben de la situación de la persona. O sea, no saben que fue abusada o no saben que se intentó suicidar o no saben X o Y. Entonces, yo no puedo llegar a la persona y decirle como que, cuéntale, o sea, vaya, haga esto, o sea, no. Lo que yo hago es que llego y trato de averiguar por qué la persona no quiere hablar de lo que pasó. O sea, puede sonar como algo tonto, o sea, pero pues muchas veces es por muchos motivos diferentes, la verdad. O sea, a algunas personas les da vergüenza, o sea, a algunas personas les duele mucho hablar de eso, o sea, a algunas personas muchas veces solamente quieren olvidar eso, o sea, como que dejarlo ir, pero claramente no lo están haciendo. Entonces es averiguar como que, a ver, o sea, ¿por qué tiene usted esta mentalidad?
Eso, o sea, esa es la pregunta clave, como que ¿por qué usted tiene esta mentalidad? Porque no va a haber mejoría sin que usted no abra un diálogo. Y creo que esa manera de pensar, esa filosofía se puede trasladar a muchas otras cosas. No sé, Jaime. De hecho, ya con esto hablando de los puntos medios y ahorita también Ricardo que hablaba de herramientas, como que me surgió otra pregunta. ¿Qué piensan que, hablándolo así, o sea, lo de los puntos medios, que es muy difícil como, pues llegar a un acuerdo entre estos dos extremos, ¿verdad? Y por muchos motivos, ya dijimos, por las condiciones de las personas, ejemplo, las personas que, pues aquí en Juárez hay muchas personas que pues viven en pobreza, ¿no? Así que no tienen los medios ni siquiera a veces las redes sociales necesarias como para enterarse de qué es lo que está pasando afuera, porque pues, están completamente marginados, los tienen pues, a las afueras de la ciudad, ¿no? Lo hemos visto aquí. Eh, lo estoy pensando así, esas personas, y a la vez tenemos el otro extremo de pues esa persona que está tosiéndole a la gente mientras va pasando, nada más porque parece divertido. Eh, Siento yo que intento como que pensar en alguna herramienta, no se me ocurre nada que no sea como que alguien, un, un medio externo que enseño, que sea como que la autoridad máxima y déjenme explico cómo a qué va mi pregunta. O sea, mi pregunta es cómo, como no se puede llegar a un acuerdo entre estos dos extremos, debe haber una persona que, o un medio que junte a las dos partes y nos haga llegar a, a la verdadera cuarentena, ¿no? O como deberíamos en realidad de comportarnos para que el virus pues disminuya. ¿Quién podría ser esa persona? O sea, ¿quién debería ser? Y lo pregunto porque se me ocurre, ayer lo estábamos platicando entre nosotros, de que pues el gobierno intenta como que imponer estas cosas, ¿no? Está diciendo de que hay que guardar la cuarentena de esta forma y puso el semáforo de que a rojo, naranja, amarillo, etcétera, etcétera. Pero las personas no entienden completamente cómo llevarlo. Otra vez tenemos el extremo de las personas que están completamente encerradas y que no se asoman ni siquiera por la ventana porque se van a contagiar. Tenemos el otro lado de las personas que no saben qué rollo, no creen en este rollo, lo que sea. Entonces, pienso yo que si el gobierno es el que está pidiendo esto y las personas no lo están escuchando, significa que hay algo no está bien. O sea que las personas no lo están escuchando por un algo. Es que creo que ahí depende mucho de la realidad. También, es que todo se resume a eso. O sea, como que a la realidad de... Hermenéutica, a la papi. hermenéutica. Pero, por ejemplo, o sea, si te ves por ese lado, o sea, en México la gente no escucha al gobierno porque el gobierno es pendejo, güey. O sea, neta, tienes al presidente hablando del avión presidencial, güey, 2 años después de su presidencia. Y ahorita hay de que... ¿Llevan 2 años? Sí, ¿no? ¿Van 2 años? 2018 creo que sí. Sí, van 2 años. Tienes al señor hablando todavía del avión presidencial cuando hay un huracán en Monterrey, cuando está el coronavirus y cuando está lo más alto que ha estado desde que empezó. Y lo deja tú lo pendejo nada más. O sea, el gobierno cuántas veces aquí en México no le ha mentido a la gente que ya... Sí, o sea, aparte que el gobierno se la pasa, la neta, jodiendo a la gente en México. Sí. Y luego te vas a Estados Unidos y está bien raro porque la gente no escucha al gobierno porque tiene muy clavada en su mente la idea de, pues este es un país libre. Yo puedo hacer lo que yo quiera. O no. Porque si no hago lo que yo quiera, no es Estados Unidos. O sea, y se clavan con esa idea y te digo, o sea... Excelente premisa, ¿no? Sí, o sea, como que pues, si no hago lo que yo quiera, pues no es Estados Unidos. O sea, no es mi libertad. Entonces, creo que... Aunque estoy de acuerdo en que debe ser el gobierno, o sea, el que haga todo esto, la neta, o sea, si soy el abogado del diablo, o sea, o no sé si decirlo así, o sea, me entiendo por qué la gente
no escucharía Sí, a no. una entidad como el gobierno. Al menos en estos dos países. O sea, yo no sé la realidad de Canadá, o bueno, Canadá es perfecto, pero de la India o de Italia o también de España que se los llevaba el carajo también el virus. O sea, no sé. Sí, entonces, otra vez, entonces, ¿quién debería hacer? Porque si el gobierno no tiene como la autoridad de hacerlo y claramente no, al menos en México, no se ha manejado bien. Creo que, por ejemplo, cuando pasamos a semáforo naranja aquí en Juárez, creo que fue como mucha por la presión de los pequeños, ni siquiera los pequeños negocios, los Los negocios, pequeñinis. sí, de los negocios, pues presionando pues al presidente municipal. Sí, sí. O sea, fue mucho por presión de eso, que decidieron cambiarlo a naranja, siendo que la ciudad no estaba lista para cruzar a semáforo naranja, y lo vimos porque los casos volvieron a recaer y pues volvemos a estar en peligro de volver a semáforo rojo Juárez y todo Chihuahua. O sea, Toda la República en rojo y sí, Pichi Juárez, que tiene un índice de mortalidad bien alto, en naranja. sí, en naranja, donde más casos también se han presentado y todo. Entonces, es a lo que voy. Si el gobierno no lo está tratando bien, entonces siento yo que la herramienta correcta como para lidiar el problema es esa entidad que venga de por medio y sea quien eduque a las personas, que sea quien imponga las normas un poquito más estrictas, etcétera, etcétera, que claramente el gobierno pues, no lo está haciendo. Entonces, ¿quién debería de serlo? O si quien lo debería de estar haciendo ya la está regando, o qué piensan ustedes. Pues yo creo que es complicado, o sea, he pensado yo también mucho en eso, como de la responsabilidad del gobierno y la responsabilidad de las personas. Sobre todo yo como enfermero, hace poquito me puse a pensar y dije, bueno, yo sé más o menos cómo, bueno, más bien para irme antes porque llega este pensamiento, en la salud existen, como les decía la otra vez, existen como tres niveles, ¿no? de salubridad, que es el nivel primario, bueno, el nivel terciario, que es como los pacientes que ya son crónicos, que ya tienen enfermedades muy graves, que necesitan cuidados paliativos o necesitan cuidados pues crónicos, ¿no? O sea, que toda su vida van a lidiar con eso, clínicas pues de largo cuidado, ¿no? O sea, que duran mucho tiempo los pacientes ahí, cosas así, ¿no? De rehabilitación y todo ese tipo de cuestiones. El segundo, que es los hospitales, que es el cuidado agudo, ¿no? O sea, como las clínicas de emergencia, de urgencias y demás, ¿no? Y está el nivel primario, que es el preventivo. El preventivo, siempre he escuchado yo en todos los trabajadores de la salud que hablan de eso, que es el más importante, porque es el que previene precisamente pues muchísimos de los problemas que tenemos, ¿no? O sea, existen las enfermedades como la hipertensión, los problemas del corazón y etcétera, etcétera, pero pues si hay como un cuidado, por ejemplo, el preventivo te propone que vayas todos los días, todos los años, una vez por lo menos, al médico, aunque no estés enfermo, vayas y te revises, te hagan un examen físico completo, Chequeo, hagan ¿no? un chequeo completo, Sí. porque así si tienes una enfermedad la pueden identificar antes y pues tratarla inclusive antes de que sea un problema, ¿no? O sea, inclusive los que tienen prediabetes y todo ese tipo de cuestiones, pues les puedes hasta ayudar a que nunca tengan que tener medicamentos y nada de esto, porque los ayudas desde antes. Entonces, el cuidado preventivo es como el importante, ¿no? Regularmente, y para la desgracia de muchos de nosotros, por lo menos en mi experiencia personal, que es México y Estados Unidos, no sé, eso es prácticamente nulo, ¿no? O sea, el cuidado preventivo, el cuidado primario está en el olvido. O sea, en Estados Unidos lo que deja dinero y lo que deja, a lo que le ponemos atención es a los hospitales porque es lo que deja muchísimo dinero. Sí, Inclusive pues, el terciario deja muchísimo dinero y es a lo que le ponen atención. El primario, pues, de hecho las aseguranzas, los seguros médicos te proponen que tú vayas al doctor una vez al año y te lo dan gratis porque es como una manera de, si estás sano, me conviene. ¿Sabes cómo? O sea, si tú estás sano, yo no te voy a pagar el hospital, entonces sí, me conviene que estés sano. Pero, pues, por ejemplo, aquí igual en México, también, o sea, educación, a veces en la escuela se dan algunas brigadas de salubridad y se acabó, o sea, no hay mucho.
vas a una zona marginada y las personas con miles de enfermedades no saben casi nada, o sea, Sí. están completamente en la ignorancia en cuanto a sus propios medicamentos, tienen ideas bien raras de que un té bien mágico los va a curar o cosas así, o de que, si tengo un dolor, la idea que siempre prevalece, que es una idea bien cultural aquí de México, si yo no voy al doctor, no me voy a enfermar, porque si no voy al doctor y no me dicen que estoy enfermo, entonces no estoy enfermo. No me va a pasar. Ajá, es como una lógica. Sí, si no lo ves, no está ahí. Sí, ajá, o sea, sí. Pero pues la enfermedad va a seguir estando ahí, vayas al doctor o no. Pero pues bueno. Entonces está este cuidado preventivo y yo me preguntaba, bueno, o sea, está la cuarentena. Yo reconozco como trabajador de la salud y como estudiante que lo más importante es que se hubiera puesto un énfasis en esto desde antes de que sucediera la cuarentena, desde que sucediera el COVID, desde que empezara toda esta crisis. Entonces, no se dio. ¿Cuál es mi papel ahorita? Y yo me puse a pensar y dije, bueno, pues como enfermero, la neta, lo único que puedo hacer es educar, o sea, desde mi posición, lo mínimo que puedo hacer es educar a la gente, invitar a la gente que se lave las manos, las personas que son cercanas a mí, darles la educación que yo puedo, o sea, es lo mínimo que puedo hacer en cuanto hacia una entidad que pueda solucionar los problemas, pues la verdad es que yo creo que inclusive si aunque un gobierno fuera perfecto, pues no. Y de hecho creo yo que el gobierno es producto de la sociedad en la que vivimos, o sea, tienes una sociedad, una cultura del descarte, del desmadre, de me vale madre todo. De la corrupción. Pues obviamente vas a tener un presidente, un regidor, Sí. De hecho, como dato curioso, los regidores, que muchas de las personas aquí en Ciudad Juárez o en México en general no saben ni siquiera que es un regidor, y un regidor es una persona que se supone que representa tu zona, ¿no? Tu colonia y así. Sí, y los sí. regidores aquí en Ciudad Juárez ni siquiera van a las juntas. Pues es Creo que como... mandan como 2, ¿no? Sí, o sea, de toda la ciudad. es producto de lo Sí. mismo, o sea, a la gente le vale madre, pues a los regidores les vale madre, al presidente le vale madre, al gobierno le vale madre, todo el mundo le vale madre y pues es lo mismo, o sea, entonces no sé si yo no sé si pueda existir una entidad que pueda solucionar el problema en sí, no creo, tiene que ser un cambio cultural lento. Lo malo de esto es que es algo urgente, ¿no? O sea, el COVID es algo urgente, se tiene que mejorar ahorita, pero pues la verdad es que los problemas que estamos viendo con el COVID son problemas desde antes, o sea... Creo que, bueno, o sea, como que añadiendo eso que dices, pues la responsabilidad cae en los individuos que saben lo que está pasando. O sea, no tanto en entidades, sino, por ejemplo, o sea, en mí, para hablarle a mis pacientes y como que tratar de educarlos. En Ricardo, pues a sus pacientes también. Sí. En ti, o sea, de que a tu familia, a tus amigos, o sea... Creo que toda esa responsabilidad recae sin intención en las personas que saben lo que está pasando, porque pues como dices tú, o sea, la neta pues el gobierno no, o sea, las entidades que deberían estar haciendo algo al respecto y educando, pues no, Pues lo no lo están haciendo. Sí, definitivamente. O lo hacen muy deficiente o no hay respuesta del mismo pueblo. Sí. De hecho, la otra vez yo pensaba, también se los comparto, en mis trips de filosofía, estaba acá de que pensando, dije, bueno, si no llegara a existir Dios, creo que encontré un pequeño sentido de la vida, o sea, fuera de Dios, porque pues yo, para los que nos escuchan, pues yo sí creo en Dios y baso mi sentido de la vida en eso, pero pues fuera de eso yo estaba tratando de buscar una manera de encontrar un sentido de la vida, y un pequeño así pensamiento que tuve, dije, si hay un sentido de la vida fuera de un sentido como objetivo o ya planteado desde otro punto metafísico, yo decía, pues sería el de ayudar a las próximas generaciones. O sea, mi sentido personal sería que mis hijos tuvieran mejores condiciones para ser felices y más plenos que lo que yo fui. O sea, yo voy a hacer todo lo posible para que ellos pudieran tener el mejor futuro posible. E igual como sociedad, que como cultura construyéramos una cultura mejor para que las personas que van a venir en el futuro pues tuvieran unas posibilidades mejor. Así como los que hicieron en el pasado, o sea, así como los que lucharon para que no hubiera esclavitud, pues nosotros hacerlo mejor para que exista un mejor futuro para los que vienen después de nosotros. Y a eso va lo que digo ahorita, o sea, esta es una crisis que ya vino y ya no la podemos hacer nada, pero pues los problemas ya estaban y nosotros cómo vamos a responder a ellos, pues ya va de mano de cada uno. Y aprovecho este espacio para invitar a las personas que tengan, así como dices tú, Mario, o sea, que sepan del tema, que tengan los estudios, que tengan los conocimientos, que nos están escuchando, pues que hagan un esfuerzo, o sea, cada quien desde su posición
algo, o sea, algo que podamos aportar a la sociedad, porque pues el cambio que venga desde arriba, desde el gobierno, no va a venir, ni desde la gente de abajo, pues la verdad está difícil. Entonces, pues nos toca a nosotros los que escuchamos y tomamos este consejo. Sí, pues sí. Pues bueno, llevamos ya, ¿qué? ¿Una hora? ¿Lo quieren cortar ahí? ¿Sí? 1 hora 5 minutos. ¿Alguna otra pregunta que quieran agregar? No, pues no. ¿Otro tema? Yo pues nada más les digo, o sea, lo mismo, agregar a que este es un podcast pues precisamente para eso, para empezar las conversaciones importantes que tenemos que tener todos. Ahorita en lo de la cuarentena o el COVID, pues la verdad es que no podemos agotar el tema nada más en esto, hay muchas más cosas. Yo creo que ayer grabamos nosotros y hablamos de otras cosas muy diferentes, o sea, hoy hablamos de otras diferentes. Sí. Ahorita casi siento que ni tocamos el tema social, económico, que es también Fue muy lo que tocamos importante. ayer, de Ajá. hecho. Sí. Entonces, pues es una conversación que se sigue que teniendo. Para eso es este podcast, para que ustedes se animen también a conversar, a hablar, que nos den sus preguntas, sus comentarios. Nosotros no somos un grupo como exclusivo y súper experto en los temas, como para que sepamos qué onda. Si ustedes inclusive quieren formar parte en algún podcast que se sientan que son expertos o que saben de un tema más, pues que se acerquen a mandarnos un mensaje y así. Y insisto con la invitación, o sea, el cambio es personal y viene desde nosotros mismos, y pues nos toca construir algo mejor para las personas que ven a futuro, ¿no? Para nuestros hijos. Es que nadie piensa en los niños, por favor, piensen en los niños. Eso es un muy buen punto también añadir. O sea, que todo lo que estamos tocando aquí, o sea, yo estudio psicología, en la enfermería, en ingeniería, pero eso no significa que seamos expertos en los temas que estamos tocando aquí. Eso se trata de una plática orgánica entre personas que pues la neta se siguen educando y que tratan de ayudar un poquito, pues poniendo su grano de arena. Sí, más que como pues todos ya dijimos, para nada somos expertos, menos yo creo que soy el que más alejado de salud, tanto mental como Tú eres el sector salud. Yo soy el sector salud. Creo que soy el más alejado, así que para nada soy un experto, no somos unos expertos, pero creo que son conversaciones que todos deberíamos de tener, y creo que son conversaciones que las mismas personas que nos escuchan sabemos que quisieran tener, así que también, como dijo ahorita Ricardo, pues invito a cualquier persona que si quiere conversar, si nos quiere hacer preguntas, pues a nosotros nos gusta hablar mucho, así que por eso estamos haciendo este podcast, porque nos gusta hablar. Y pues sí, eso sería todo por mi parte. Pues bueno, gente, si nos están viendo en YouTube, pues suscríbanse por favor, ahí dejen sus comentarios y un like si les gustó, y si no, pues ni modo, ya la siguiente. Si nos están escuchando en Spotify o en Pocket Cast, que es donde estamos ahorita, pues también denle a seguir, pues lo apreciaremos mucho y nos vemos en la siguiente. También andamos buscando patrocinadores. Sí, también. Bye. Ya sería todo. Bye.